Mi nombre es Carla Guadalupe Alas Vázquez. Yo les hablaré acerca de la genética de poblaciones en las aves pertenecientes a la familia Fassinidae, es decir, gallinas, pollos y gallos, por parte de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de la División Académica de Ciencias Biológicas, de la materia de evolución. Empecemos. Bueno, para empezar a hablar acerca de la genética de poblaciones en las aves pertenecientes a la familia Fassinidae, pues primero debemos saber que la genética es una de las ramas que se encuentra en el árbol de las ciencias biológicas y en los últimos años ha ido en aumento y en un avance continuo y contundente. Por ejemplo, va en avance desde la biología molecular, así como la proteómica y la genética o genómica. Una de las aportaciones que resultan muy importantes en cuanto a la genética de poblaciones es su educación médica, así como sus aplicaciones en la medicina clínica y en la salud pública, así como también las investigaciones que se realizan de manera aplicada. Desde el contexto de grupo biológico, que en este caso son las gallinas, pollos y gallos, o las aves en sí, existen diversos estudios que mencionan la diferenciación genética en aves, donde se explican los cambios históricos, climáticos y geológicos, así como las discontinuidades del hábitat, las cuales pues han funcionado como un tipo de barrera que aísla y promueve la diversificación genética. Actualmente pues la diversidad genética en aves pues beneficia a más de un ámbito ante la vida de ellas, claro está, y así como la nuestra. Un claro ejemplo de ello sería el hecho de que conocemos a las llamadas aves de corral. Ellas han sido pues seleccionadas a lo largo de los años por las características que poseen. Empecemos con hablar también de la genética mendeliana. Pues en la historia se tiene un registro del que la primera gallina en la que las leyes de la genética de Mendel se hicieron presentes o se vieron demostradas fue a comienzos del siglo XX. En la primera mitad del siglo XX se coincidió con el desarrollo de la industriación avícola, así como la puesta de carne y así como la puesta y la venta de carne, en donde pues poco a poco fue dejando de ser considerado como un subproducto de la producción de huevos. Empecemos a hablar de la primera parte de la historia, es decir, de la primera mitad del siglo XX. En esta pues los cruces tenían heterosis, que quiere decir que es donde los caracteres productivos pues son los más importantes y son los que se hacían superiores a los estirpes de aves puras, realizando esto que se aparearan entre hermanos durante pues varias generaciones. Sin embargo, pues esta técnica eh, se descartó debido a que pues, les resultaba muy difícil el mantener las poblaciones de animales consanguíneas debido a pues la utilización en conjunto de la genética cuantitativa y el vigor híbrido. Como saben, pues los híbridos no producen descendencia. También se dio debido al éxito conseguido en las aves de puesta y en las de carne. Para lograr en esta primera parte del siglo XX, para lograr lo que era la producción de un huevo, en este caso marrón, se hacían los cruces entre New Hampshire por Philorook Barrada. Y esto pues lo que tenía como ventaja era el separar a los machos y las hembras desde el primer día que se utilizaba el gen de barrado ligado al sexo. Para lograr producir pues carne utilizaban los mismos cruces. Eh, Esto permitía que para el año de 1950 la demanda incrementara por los pollos de color blanco, es decir, donde los cruces eran Delaware por New Hampshire y Wyandotte Blanca por New Hampshire y finalmente pues Corris Blanca por New Hampshire.
basándose en una raza pesada como línea paterna, cuyo producto final pues era mayormente blanco. Esto en los programas pues de gallinas ponedoras, el cruce se utilizaba con mayor frecuencia debido a esto, a que se duplicaba la puesta anual en las gallinas, ya que se ponían huevo todos los días y esto también lograba obtener una obtención de carne de aproximadamente 2 kilos. Esto ya pasó para la segunda mitad del siglo XX. En esta parte, la raza Leghorn blanca se consideró o se consolidó como la única productora de huevo blanco a través de cruces que necesitaban el sexado japonés, es decir, para lograr la separación de pollos de un día. Sin embargo, 20 años después de esto, de 1950, el cruce entre estirpes de distintas razas pues se siguió utilizando. Sin embargo, pues resultaba como que un inconveniente. El hecho de que la gallina comercial era idéntica a la raza pura paterna. Entonces, por otra parte, los machos de esta especie, de este cruce, se vendían para carne y eran similares igual a la raza pura materna. Por lo tanto, pues no eran enteramente blancos. Con los años, pues la industria de la carne se tornó independiente de las ponedoras, es decir, se separó debido a que pues superaban los problemas ligados al antagonismo entre los caracteres, por lo cual pues utilizaban a razas pesadas para la producción de huevo de color hasta el año 1980, donde se consolidó la cruza de huevo marrón, donde se manejaba como línea paterna de la raza New Hampshire, así como la línea materna, siendo esta la de una población sintética, que aportaba pues lo que era el gen deseado, siendo esto que empezó un incremento en la popularidad de esta raza o de este huevo, eh, donde pues abarcaba todos los mercados de muchos países, exceptuando a lo que era Estados Unidos. La razón por la cual el huevo pues también como que superó al blanco eh, es porque su posibilidad de sexado era superior a la del huevo y así como su tamaño, su dureza y su correlación genética negativa entre la sangre, perdón. Eh, Mientras que actualmente, aparte de que como tal el mercado ya no hay tal popularidad, se mantiene como que en un mismo nivel. Actualmente la genética se encuentra en las manos de pocas compañías. Antes lo que hacía era que estaba a las manos de cualquier compañía avícola y se podía utilizar distintos cruces, no era muy exclusivo. Eh, Cosa que pues como les digo es diferente ahora, ya que la producción de cruces comerciales es algo de lo que se encargaban pues múltiples compañías o multicompañías, donde pues seleccionaban a los animales y se tomaban de manera muy específica. Pasamos a lo que es el siglo XXI, que está para los comienzos de este siglo, pues hubo un avance en las genéticas o en las técnicas de la genética molecular, en donde pues la integración de estas técnicas con las de la genética cuantitativa en la práctica, sobre todo para los caracteres relacionados a la resistencia a las enfermedades y con el bienestar animal, siendo pues una técnica muy importante para los caracteres, debido a que pues de esto depende la puesta y la carne, el número de huevos, así como que el crecimiento de estos.
La genética molecular lo que no pasaba es que no sustituía eh, la, a la genética cuantitativa, pues debido a que pues, en los programas de mejora avícola, pero se volvió una fuente adicional para lograr el proceso genético cuyo coste se compensaba o no en función del carácter considerado, sino más bien como parte de la población. Eh, Al igual que, como bien sabemos, en el siglo XXI, pues empezaban a verse con menor tabú lo que eran las transferencias del gen. El gen que deseábamos directamente en el animal o en el organismo. Sin embargo, así como el lento proceso de cruzamiento y retrocruzamientos necesarios para poder eliminar los genes que no eran favorables para la especie. Durante este siglo, pues la importancia que daban los caracteres relacionados con el comportamiento y el bienestar iban en aumento con los objetivos que obtenías de la mejora genética. Hablemos de los métodos genéticos para mejorar el rendimiento en condiciones no ideales. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir aquellos factores que pues no son genéticos, pero que muchas veces obstaculizan el buen rendimiento de las aves en corral en países de desarrollo. Tenemos, por ejemplo, lo que es las altas temperaturas. En esta, pues en la mayoría de los países, como bien sabemos, nos ubicamos aquí en Latinoamérica, se encuentran con temperaturas altas en gran parte del año. Esto lo que provoca es que se den ciertas problemáticas en cuanto la tolerancia a estas temperaturas. Los organismos muchas veces padecen lo que son golpes de calor o mueren por deshidratación, que es prácticamente lo mismo. También hablamos de la nutrición. Esto, pues en algunos países eh, mayormente pobres, lo que se hace donde se lucha por sobrevivir, lo que se hace para mantener a gallinas, gallos y pollos eh, es alimentarlos con lo que se obtiene o con lo que se deja de la comida de las personas, es decir, con los desechos. Entonces muchas veces tiende a ser una nutrición como que muy deficiente o muy escasa. También hablamos de las enfermedades en donde pues muchas veces de las que un individuo termina enfermándose, muchas veces no existe como que un seguimiento a esa enfermedad y ese individuo termina contagiando a más en su población. Esto pues hace que haya una infección en masa. Y por último tenemos a lo que son las instalaciones. En estas pues son distantes a las ideales, es decir, muchas veces se atiene a estos organismos, a estas aves de corral en zonas muy pequeñas y hay demasiados organismos, entonces esto provoca que terminen golpeadas o mayugadas, por así decirlo. Hablemos sobre la selección de genotipos comerciales. Bueno, tomando como pues uno de los factores que provocan un ambiente no ideal, que son las altas temperaturas, estos son pues el principal factor que limita lo que es el rendimiento de los pollos y las ponedoras y los gallos y todo. Otros factores que pueden llegar a ser abordados o combatidos y que no ocuparían como que una inversión costosa. Sin embargo, pues para combatir la problemática de estas altas temperaturas serían pues necesarias instalaciones con temperaturas regularizadas por algún termostato o de ser positiva. Esta instalación se necesitaría un mantenimiento constante. Esto, sobre todo si la zona en donde se encuentran estos organismos es en zona tropical o cálida húmeda, ¿no? Sin embargo, todos los genotipos van a verse afectados por dichos factores, pero el esfuerzo que
exista para mejorar el entorno físico, también puede llegar a adoptarse en métodos genéticos como lo son la selección de genotipos comerciales, es decir, con el fin de mejorar la tolerancia a las condiciones de calor, los cruces entre genotipos comerciales y autóctonos, la introgresión de genes de genotipos comerciales mediante programas de retrocruzamiento o programas de intercambio de gallos, así como la selección para mejorar el genotipo de el rendimiento en genotipos autóctonos. Por ejemplo, en cuanto a la selección de genotipos comerciales, pues estaría lo que es la densidad del plumaje, la tolerancia al calor, así como que cuello desnudo y sin plumas. Esto pues facilita lo que es la pérdida de calor corporal, evitando así los golpes de calor en este grupo. Hablemos acerca de los cruces. Pues bueno, en gran parte de las regiones, los genotipos locales autóctonos y comerciales se han pues cruzado con miras a obtener aves tolerantes a las condiciones que les acabo de comentar, que es, muchas veces pues son las locales y que pues son características de estos lugares. Al mismo tiempo pues para darles lo que es un rendimiento razonable. Casi en todos los programas de cruzamiento, pues el ave que se cruza muestra lo que es una producción de huevos y o una tasa de crecimiento que deriva en que las progenitoras de la raza autóctona pues pueden llegar a tener dificultades o problemas relacionados a la pérdida del instinto de incubar, es decir, pues dicha capacidad la incapacita para realizar su reproducción pues de forma natural. Al igual que la necesidad de mantener las líneas parentales, eh, es decir, pues se encuentran separadas y de sustituir anualmente pues los individuos cruzados, así como pues también el cambio en la apariencia y el tipo que afecta pues a la aceptación de las aves por parte de los agricultores y los consumidores, así como el tipo de carne, los huevos y la erosión de recursos genéticos. Estas pues son algunos componentes que forman parte de las problemáticas que pueden llegar a ligarse o a presentarse en los cruces. Hablemos de la introgresión e intercambio de gallos. Bien, pues para el mejoramiento del rendimiento de las poblaciones locales existen muchas y sin embargo pues la integración intercambio es una de ellas. Son muchas opciones para el mejoramiento, ¿no? La cual pues se logra mediante retrocruzamientos o programas enfocados al intercambio de gallos. Mediante la observación, pues se ha visto que si se quiere llegar a tener lo que es un éxito en un programa de retrocruzamiento y que este resulte sostenible, es muy preciso incrementar los niveles de alimentación suplementaria, así como mejorar la gestión y el control de las enfermedades a medida que va en aumento la frecuencia de los genes exitosos. Dichos programas pues implican la distribución de gallos de raza mejoradas a lo que son los pequeños productores. Sin embargo, pues varios informes han concluido que este tipo de mejora pues no ha cambiado lo que son las poblaciones básicas, excepto por las que se respecta a una mayor variación en lo que es el color del plumaje. Hablemos de la selección dentro de las razas autóctonas. Bien, para la selección de mejorar la producción dentro de los ecotipos o razas autóctonas, pues resultan ciertas problemáticas, tales como lo son la selección efectiva, que esta depende de un registro preciso de la genealogía y el rendimiento, así como que todas las aves pues deben estar sujetas a variaciones ambientales similares.
y la producción de huevos en condiciones de cautividad en jaulas podría llegar a tener una poca correlación con el rendimiento reproductivo en sistemas de alimentación parcial con desechos, al igual que los componentes pues, de la reproducción en sistemas de alimentación parcial son o con desechos son muy complejos, por lo que la selección de estas condiciones reviste mucho en una extrema calidad. A pesar de que se les considera en variación genética de la mayoría de las razas autóctonas para la producción de carne y huevos, pues la complejidad del sistema de producción de las características deseables conlleva lo que es una serie de obstáculos. Esto para afectar pues lo que es una selección que mejora eficazmente el rendimiento. Hablemos también sobre la diversidad genética y conservación de los recursos genéticos. Pues bien, en cuanto a esto, la preocupación no se hace chiquita o no se hace inminente en los países con un buen desarrollo, debido que a la sustitución de las razas pocos productivas, la urbanización, el cruzamiento y la sacrificación de sanitaria de las parvadas en respuesta a los focos de enfermedad, pues se manifiesta la preocupación por la pérdida de variabilidad genética lo que son las líneas comerciales de aves de coral tras la drástica reproducción mundial del número de criadores que podemos llegar a observar actualmente. Em, Al igual, pues hay como que una preocupación en la eventualidad de que la reducción de la variabilidad genética pudiera poner en peligro lo que es la industria en el caso de un brote de enfermedad grave, debido a que pues van a parecerse mucho que no van a tener los genes o no van a tener su sistema inmune que las defienda o que sea diferente, como al momento de que son muy similares, pues mueren más organismos y hay una baja en cuanto a esta parte, este grupo de avícolas. Eh, si bien lo que existe es una gran población de aves de corral, aves como gallos, gallinas, pollos, también hay que saber o hay que diferenciar que en una misma población van a llegarse a observar diferencias entre las poblaciones debido a que las zonas geográficas pues son diferentes. Entonces, lo que un gallo de aquí va a ser diferente a un gallo de China. Hablemos acerca de la alteración de las frecuencias genéticas, que son las que nos importan como que un poquito más, ¿no? Pues bien, en este punto, muchos organismos que pues llegan a presentar alteraciones en sus genes, de los cuales podrían llegar a tener como que beneficios o pueden llegar a ser perjudiciales, pues depende del ámbito en el que pues, se presenten estas alteraciones en sus genes. Aquí en especial hablemos de tres, que son las mutaciones, la endogamia y las adaptaciones. Pues bien, en cuanto a las mutaciones, es donde esta pues se define como aquella que puede heredar en la secuencia base de un gen causado por un error en la copia de ADN. La estructura del ADN y en la actividad de ciertas enzimas reparadoras, pues dichos errores se toman raros en condiciones como que normales, aunque en contacto como por ejemplo con radiaciones, pues o productos químicos o condiciones o incluso donde existen elevadas temperaturas, pues las posibilidades de que se presente una mutación como que van en aumento. Las mutaciones lo que hacen es jugar un papel muy importante en cuanto a avicultura, ya que para poder criar un cautiverio, en cautiverio pues se necesita llevar lo que es un control de selección apropiada con los ejemplares, así como el manejo adecuado y las mutaciones que se llegan, que son como que más comunes en cuanto la parte avícola,
son las de tipo autosómico, es decir, que son aquellas que pues, no están ligadas al sexo y son de carácter recesivo. Por otra parte, también encontramos a la endogamia. Esta pues se hace presente debido al alto grado de consanguinidad y esta pues se mide la probabilidad de que dos alelos de un gen en un individuo pues sean idénticos por los motivos de descendencia. Como les digo, pues muchas veces como se encuentran ahí mismo en una misma zona, gallos, gallinas, gallos. Y no, como que esto sucede más en partes donde no se encuentran estos organismos o este grupo de aves de forma específica y no se les lleva como que un control. Esto pasa más como que en los hogares o en zonas o en granjas incluso, donde no es tanto como que hay un control para diferenciar los sexos, para separarlos una vez que eh, llegan a crecer o una vez que se tiene el huevo. Y por último tenemos a lo que son las adaptaciones. Estas pues se presentan mediante el entorno al cual el organismo se encuentra expuesto y esto es un paso que se da hacia la evolución. Para hablar de la mutación en la especie Ayam-Semani, que sería el ejemplo acerca de este grupo biológico, pues tenemos a esta ave en particular, este gallo, que es originario de Indonesia, que tiene una mutación, como podemos observar, que tiene que ver con su plumaje. Pues bien, en cuanto a su fenotipo, pues su plumaje, su carne, sus órganos y huesos son de un color oscuro, es decir, un color negro, mientras que en cuanto a su genotipo, pues encontramos a su sangre eh, y sus huevos, al igual que sus huevos, están excluidos de esta mutación, es decir, su sangre es de color roja, sus huevos van a ser de una coloración igual a la de otras especies, en este caso son como un color beige, tirando marrón más o menos, y esta mutación produce 10 veces más melanina que la de un gallo o una gallina normal. Sus plumas, vistas bajo el sol o sí, bajo la luz solar, reflejan tonos verdes y púrpuras y su eh, mutación a la que se debe esto es a la mutación de fibomelanosis. En esta mutación, pues, que se presenta en gallos domésticos, expresa la melanización dérmica y visceral del cuerpo aviar, como podemos observar en la imagen de la eh, columna de fenotipo. Encontramos el cuerpo de esta ave, de este gallo, y podemos observar que es de un color oscuro, un color negro, incluso sin plumas, incluso desde aquí podemos observar cómo es como que por dentro, ¿no? Em, En cuanto a la conclusión, pues bueno, por lo tanto, pues las gallinas, los gallos y los pollos a lo largo de los años han sido utilizados para el beneficio del hombre, en donde se explota su calidad de vida para poder producir más individuos, claro que sin invertir en su bienestar. Sin embargo, al paso del tiempo, pues las condiciones a las que ellos se enfrentan se tornan como que aceptables. Sin duda, pues estamos a años de poder convivir con animales para nuestro beneficio, es decir, convivir en una balanza, es decir, ellos están bien, nosotros estaremos bien, brindando pues las condiciones ideales para lograr pues su bienestar. La familia Fassinidae, al ser una familia de orden de gallos, pues de la orden de los galliformes, pues nosotros deducimos que se tratan de aves terrestres y que muchas de ellas son domésticas, permitiendo así lo que es el reconocimiento de dichas aves.
A lo largo pues de esta investigación logré encontrar que existen diversas formas de cruces que se realizan constantemente para lograr tener individuos mejor adaptados a las condiciones no ideales que pueden llegar a presentarse, de las cuales pues me ayudaron a comprender los puntos relevantes en la historia de las gallinas o de los gallos y los pollos. Eh, pues se tratan de animales domésticos que damos por hecho en ciertos puntos con como lo son su crianza desde un punto de vista etológico. Los organismos pues pertenecientes a la familia Phasinaceae son animales cuyo comportamiento se basa en lo que perciben, es decir, aquellos factores externos que se tornan vitales para su buen desarrollo. Quizás este conocimiento forma parte de las familias a lo largo de los años que pues se han dedicado a la crianza de estas aves y se torna como que un conocimiento común, un conocimiento que se va heredando de la abuela, la mamá, la hija y así. Eh, Al igual que existe como que un gran tráfico de su carne o una gran exportación de su carne y de sus huevos. Como les digo, nosotros los humanos utilizamos esta parte de la familia, esta parte de la familia Phasinaceae para nuestro beneficio, para nuestro consumo. Al igual que cuanto a las mutaciones, pues a las que se han sometido a lo largo de los años, diría que han sido ventajosas, ya que gracias a las mutaciones que resultan de la endogamia, pues que se encuentran presentes en las granjas, nosotros podemos contar con gallos, gallinas y pollos que se tornaron más resistentes y no solo el organismo en sí, sino sus huevos. ¿A qué me refiero? Que se tornaron más duros, em, poseen características más grandes como que mayor calcio. Esto pues ayuda igual el hecho de que los huevos sean más duros a que no se rompan con la facilidad, ya sea por descuido o porque otros organismos quieran depredarlos. No sé, como en muchas granjas el depredador luego son los lacuaches o los llamados zorros. Eh, y por el momento, aparte de que podrían las mutaciones hacer que, o la endogamia, hacer que se formen organismos híbridos y esto pararía un poquito como que el crecimiento poblacional. No veo ninguna otra desventaja, a pesar de que, como les decía, eh, la única desventaja que podría llegar a ver es mediante los cruces, que es donde se forman parte y muchas veces el individuo que se obtiene es muy similar a otro individuo, entonces esto provoca que cuando lleguen enfermedades, cuando llegue un virus o una bacteria, eh, estas poblaciones vayan teniendo unas bajas en lugar de ir aumentando. Personalmente, pues aprendí muchos tecnicismos a lo largo del tema de los cruces y el tema de la genética de poblaciones de gallinas y gallos y pollos. Creo que es muy relevante, así como que pues, muy dinámico, porque el hecho de trabajar con gallinas o pollos o con cualquier animal es dinámico. Entonces, nosotros incluso puedes llegar a notar las diferencias de las diferentes poblaciones comerciales que se están manejando, así como hacer las comparaciones con su carne, con su coloración y sus huevos. Y esto es un punto que puedes hacer una comparación incluso, no necesitas irte a un laboratorio, no necesitas irte a una granja, incluso cuando vas al mercado, eh, puedes hacer esta comparación solamente observando los puestos, porque hay de gallos, gallinas y pollos que su coloración se torna distinta a lo que comen, al lugar en donde las tiene, incluso el tamaño varía mucho. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.